Vamos a leer desde Mateo 27, por favor, del versículo 32 en adelante. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Así dice: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirándolo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, vamos a dejarle ahí. Estamos recordando que hoy es Viernes Santo, y el tema de esta noche se llama El día que Dios murió. Qué interesante. El día que Dios murió. Poncio Pilato tenía un dilema en sus manos. Era semana de Pascua, semana Semana Santa judía. Jerusalén estaba repleta de ciudadanos de diferentes naciones, algunos de Medio Oriente y algunos del Mediterráneo. Por supuesto, había razones por las cuales estar preocupado. Históricamente había una inestabilidad palpable en ese momento, sobre todo en ese año, el 33 después de Cristo. Se rumoraba que el milagroso profeta Jesús estaría presente. Mucha gente apoyaba la idea de que él era el esperado Mesías. Era muy probable la existencia de una inminente rebelión. Justamente eso quería evitar Pilato. Por otro lado, se encontraba un grupo de judíos selectos, el Sanedrín,
Ellos esperaban a un Mesías poderoso, con alta influencia política y religiosa, y Jesús no llenaba esas expectativas. Nacido en anonimato, de padres pobres, sin educación formal, tenía pinta de ser solo un predicador callejero. Se mezclaba con el populacho, pecadores comunes, comerciantes, sucios recaudadores de impuestos, prostitutas. Ok, vamos a continuar. Personas ceremonialmente impuras, como la mujer de flujo de sangre, que duró 12 años, ¿se acuerdan? Y hasta leprosos le rodeaban. Los líderes religiosos tenían a Jesús como máximo hereje, anarquista, que rompía la ley de Moisés e incitaba multitudes para hacer lo mismo. Por eso deseaban la muerte de Jesús, y hacerlo morir no sería fácil para el concilio. Hay veces, hermanos, que las cosas de Dios no son como las pensamos, ¿verdad? Yo creo que los fariseos, los saduceos, todo el Sanedrín, todos los religiosos de ese tiempo pensaban que el Mesías sería de dinero, sería un niño rico, sería un niño que se iba a codear con ellos y que además venía a poner en su lugar a los romanos. Entonces, por esto, ellos no pudieron darse cuenta de quién era el Señor Jesucristo. Con sus señales milagrosas, sanidades y enseñanzas vívidas, daba a las personas esperanza, diferente a lo que les habían impuesto. Con toda esta gente siguiendo a Jesús, lo más lógico era verlo como una fuerte amenaza. O sea, tanto para Roma como para las autoridades judías y los religiosos, Jesús era una amenaza. Jesús conocía de muchísimo tiempo atrás su destino y había estado preparándose. Siendo, como él dijo, el Hijo de Dios, tenía todo el control. Compartió la verdad escrita por los profetas de antaño, lo escrito para anunciarse a sí mismo. Cada palabra pronunciada por él fue establecida y colocada para que perdurara por siglos. Qué bonito. Cada palabra pronunciada por él fue estratégicamente colocada para que perdurara hasta el día de hoy, para que todavía nos impacte. Palabras que hondarían en huesos necesitados. Preparó y enseñó a los 12. Estos 12 eran personas reales, completamente iguales a las personas de hoy. Incluso aquel que visitó al concilio para darle espalda a su maestro y se atrevió a poner precio a quien tiene un valor incalculable. ¿Qué precio le ponemos a Dios hecho hombre? No sé, hermanos. Ni todo el universo, ¿verdad? Vendiendo todo el universo nos alcanzaría para ver el valor de Dios hecho hombre. Todo estaba listo para que sucediera la venta de una persona. Justo después de celebrar la Pascua, el traidor dio la señal y embistieron contra el maestro. Al ver la situación, uno de los acompañantes, ya sabemos quién, rápidamente desenvainó espada y cortó la oreja de uno de los agresores. Pero de nuevo el Mesías, el maestro, ¿verdad? Mostrando sabiduría, calma y paz, calmó la situación diciendo, Mateo 26:52, guarda tu espada, los que usan la espada morirán a espada. Hermanos, pues hay muchas cosas que aprender de todo lo que tiene que ver con la pasión del Señor. Vemos que el Señor estuvo orando, ¿verdad? Orando, 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 orando. Y cuando llegó el momento de la prueba, el momento de
que Satanás arrebatara la paz y de que llegara la tragedia, vemos al Señor Jesús haciendo lo correcto, comportándose correctamente, no exasperándose, no haciendo tonterías. El que hizo tonterías, es el que estaba durmiendo antes, ¿verdad? Al que el Señor lo iba y lo iba y lo iba a despertar, ese fue el que no supo qué hacer. Y hay veces que nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles, por situaciones inesperadas, por situaciones desesperadas. Y ahí va a flotar nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura, nuestros tiempos de comunión con Dios. Dice aquí, guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. Tomó la oreja y colocándola en su sitio, sanó al herido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué corazón del Señor! Aquel que llevaba el palo o aquel que llevaba la espada y que Pedro pues le cortó la oreja. Vemos que les voy a platicar algo. Hace muchos años, cuando llevábamos guerra espiritual y liberación, hay veces que teníamos que cortar, teníamos que sacar la espada que tenemos y teníamos que cortar cosas que traía la gente o de plano atacar al enemigo. Pero hay veces, hermanos, que se nos iba la mano y le cortábamos la mano al hermano, le cortábamos la mano espiritual o otra cosa al hermano y luego teníamos que recoger esa parte. ¿Y qué crees que eso significa? Que teníamos que dominar más la palabra de Dios. El hecho que, porque las espadas son largas y hay un problema que yo tenía es que yo no veía. O sea, Ruti y otras personas me decían, hay esto, o hay el otro, o hay que cortar aquí, pero yo no tenía visión espiritual. Entonces hay veces que se me iba la mano y cortaba, ¿verdad? O cortaba partes de los hermanos. Entonces yo entendí ahí que tenía que meterme más a la palabra de Dios porque el usar bien la palabra significa ser diestros en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que el Señor tomó la oreja, o sea, Pedro, yo no sé qué hacía con la espada en su confusión, ¿verdad? En su falta de comunión con Dios, que le cortó la oreja a este hombre. Y el Señor dice aquí que tomó la oreja y colocándola en su sitio, sanó al herido. Seguido de eso, no era sorpresa para Jesús que sus discípulos huyeran para salvar su vida. Todos los discípulos huyeron. Zacarías 13:7 nos da una profecía que se cumple aquí también. Hieren al pastor y serán dispersadas las ovejas. Qué interesante, Zacarías 13:7, profeta del Antiguo Testamento. Hieren al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esta cita es muy conocida por Satanás. Es una cita preferida de Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que hiriendo al pastor, hiriendo a los pastores, ¿verdad? Van a ser dispersadas las ovejas. Entonces, esto es tremendo. Vemos que apresan al Señor Jesucristo con espadas, con palos, con una violencia tremenda. Iba la guardia del Sanedrín, el Sanedrín tenía soldados y desde ahí le empezaron a poner una golpiza al Señor Jesucristo y entonces las ovejas fueron dispersadas. Todos corrieron. Al llevar a Jesús a su primer juicio, fue interrogado con dureza, mas no pronunció palabra, sino hasta el momento en que le fue exigido en nombre de Dios, en el nombre del Dios viviente que hablara. ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías?
¿Y qué dijo el Señor? Yo lo soy. No, pues ya vino el desgarramiento de túnicas y bueno, aquello fue un escándalo, ¿verdad? Lo que pronunció no era, eh, bueno, no era más que la verdad, ¿verdad? Y todos lo sabían, o sea, ellos sabían lo que iba a decir el Señor, porque Él lo estuvo diciendo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre. En el segundo juicio, todo estaba trucado. ¿Qué significa eso? Que habían llevado testigos falsos, testimonios falsos, cosas que había dicho el Señor ya corregidas y aumentadas, etcétera. Entonces, en el segundo juicio, todo estaba trucado. Lo enjuiciaron de noche. Fíjense nada más. Desde el inicio del juicio lo culparon, lo contrataron testigos falsos, no le otorgaron defensa legal. O sea, el señor nunca tuvo un abogado que lo defendiera, que peleara por él. Esto también es tremendo. Prácticamente era él contra una multitud, él contra el mundo entero, ¿verdad? Lo trataron como prisionero, azotado, golpeado, torturado, herido, lo condenaron a muerte. Como el Consejo Judío no tenía poder legal, pasó, eh, perdón, como el Consejo Judío no tenía poder legal para ejecutarlo, lo llevaron con Poncio Pilato para su tercer juicio. No encontraron culpa en Jesús. O sea, Poncio Pilato no encontró culpable al Señor. Solo vio envidia de los judíos buscando su muerte y fue llevado a un cuarto juicio ante Herodes, un rey que además que estaba todo ebrio, ¿verdad? Él fungía como títere mediático, gobernaba en Galilea y estaba en la ciudad de Jerusalén por causa de la Pascua, de la misma forma que el anterior, de la misma forma que Poncio Pilato, no encontró causa alguna por la cual llevarlo a la muerte, así que lo regresó, lo envió de regreso con Poncio Pilato, quien tenía, quien temía que la rebelión se desatara. ¿Ok? Yo voy a decirte algo. Nosotros a veces tenemos la disyuntiva de hablar del Señor o tenerle miedo a la gente. O sea, Pilato le tuvo más miedo a los líderes religiosos y a que se levantara una rebelión y que esto llegara a oídos del César, que él no tenía muy buena relación con el César, y o darle la razón al Señor Jesucristo, liberarlo. Y hay veces que así somos nosotros. Hay veces que tenemos más miedo de los demás, de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de los vecinos, ¿verdad? Que se enteren que tú amas a Dios. Y muchas veces caemos en conductas que no están correctas porque somos cobardes, como Poncio Pilato, ¿ok? Los líderes judíos conocían la situación, conocían el temor de Pilato e hicieron algunas jugadas para incitar el veredicto negativo de Pilato. Sin embargo, él aún tenía un poco de razonamiento. Incluso consideró el sueño de su esposa, donde veía a Jesús como inocente, sin duda. Este último gobernador buscaba calmar los ánimos sin que se desatara una rebelión. Mandó azotarlo. Yo a veces me da mucho coraje porque digo, si sabes que es inocente, ¿para qué lo azotas? Bueno, aquí dice que para calmar los ánimos y que no se desatara una rebelión, mandó azotarlo pensando que eso calmaría la rabia de los judíos, pero no respondieron. Incluso intentó rescatarlo usando una vieja tradición judía.
librando a un preso. Pero estos judíos solo gritaron: crucifícalo, crucifícalo. A esto, Poncio Pilato solo se lavó las manos frente a la multitud diciendo: no me culpen por la sangre de este hombre. En ese momento comenzó la humillación más terrible. Qué cosas, ¿no? Ok, en ese momento comenzó la humillación más terrible en la historia. Un camino de casi 5 kilómetros parecía interminable. Escupitajos, insultos, humillaciones, golpes, injurias. Jesús llevó una carga que no le correspondía, completamente desnudo, soportando su propia muerte en los hombros como un cordero al ser llevado al matadero. Jamás abrió su boca, fue colgado de los brazos. De vez en vez debía levantarse para respirar. Con cada esfuerzo lastimaba más su espalda y sus pulmones. Reventaron sus labios con vinagre. Eso también hoy lo aprendí. Reventaron sus labios con vinagre, su cabeza y cuero cabelludo presionados por espinas. A esto sumar las 2 palizas recibidas. Sus músculos y huesos eran visibles ante tales heridas. Para verificar la muerte de Jesús, un soldado clavó profundamente una lanza en su costado, cerciorándose del cuerpo sin vida. Entonces llevaron el cuerpo lacerado a la tumba. Estaba leyendo hoy en la mañana en el libro de Así fui crucificado, que el Señor Jesús le dice ahí que exactamente donde le clavaron la lanza es la costilla que él le sacó a Adán para crear a Eva. Esto es súper interesante. El lugar exacto donde fue clavada la lanza fue donde el Señor le sacó a Adán la costilla y entregarle a Adán a su esposa. Al Señor Jesús le clavaron esa lanza y pocos días después, hermanos, el día de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿quién creen que nació? Nació la esposa del Señor, la iglesia. La historia de la iglesia inicia en el aposento alto, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. Y Pedro se levantó y predicó a esas 3,000 personas que estaban ahí y se convirtieron al cristianismo. Entonces, pues hermanos, hay muchísimas cosas que aprender. Por ejemplo, este señor de Cirene, que lo obligaron a llevar la cruz del Señor. Y hay veces, hermanos, que el Señor nos dice: tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y esas partes de la Biblia a nosotros no nos gustan mucho, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que obligarnos a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, a morir todos los días a nosotros mismos y dejar que el Señor viva en nosotros. Vamos a continuar. Dice: el mismo sol se ocultó, la tierra exclamó con un gran terremoto, un ángel bajó del cielo y corrió la gran piedra que cubría la tumba. Bueno, también ahorita acabamos de leer en la parte de Mateo que el velo del templo se rompió y ese velo no era un tul como el que ponemos en las cunas de los niños para que no entren los insectos, no, era una alfombra gruesísima. Se necesitaban 2 bueyes para abrir esa cortina de lo pesada que era. Era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina de unos 3 metros de largo y anchísima. Esa cortina se rompió de arriba hacia abajo,
O sea, no la rompieron los hombres, la rompió Dios, dándonos a entender que el camino se abría para que tú y yo tengamos comunión otra vez, como lo tenían Adán y Eva con el Señor en el huerto. Jesús recuperó todo lo que se había perdido y ahora nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo y buscar al Señor y estar con el Señor y tomar de esa agua viva que solo nos puede dar el Señor. El mismo sol se ocultó, la tierra exclamó con un gran terremoto. Un ángel bajó del cielo y corrió la gran piedra que cubría la tumba y se sentó en ella. Su rostro brillaba como relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Mateo 28, del 2 al 4. Esos romanos, hermanos, que se desmayaron cuando vieron el ángel, cuando vieron al Señor salir de esa tumba y todo lo que pasó, no soportaron y se desmayaron, los desaparecieron. Les pagaron dinero, les pagaron mucho dinero para que se callaran. Estos ya saben quiénes fueron, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, todos los del Sanedrín, les dijeron: queremos que se callen la boca, desaparezcanse y vamos a decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Y los judíos, hermanos, los judíos actualmente creen eso, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no resucitó, que los discípulos se robaron el cuerpo y que inventaron que él había resucitado y siguen hasta el día de hoy en oscuridad. Ellos van a tener un encuentro con Cristo el día de Armagedón, el día que el Señor descienda en su caballo blanco y viene con millares de ángeles y con la iglesia y venimos a pelear en la guerra de Armagedón. Los judíos que estén vivos en Jerusalén en ese tiempo, ellos van a ver al crucificado, van a ver porque quiero platicarte algo, el Señor Jesús tiene sus marcas, tiene las marcas en las manos, tiene las marcas en los pies. Hoy que estaba con el chico que me da la terapia, estuve compartiéndole todo esto, el Señor Jesús en los brazos, las partes que se le ven de los brazos, la poca parte que se le ve porque trae su túnica y de las espinillas se le ve cómo él fue, le dieron latigazos hasta en los brazos, en las piernas y traen las marcas. Entonces ellos ese día van a ver al crucificado que realmente era el Mesías. Y pues dice aquí, la resurrección de Jesús tenía lugar. Este hombre no hubiera hecho este acto de pasión desmedida e incluso irracional a nuestra vista si no tuviera un propósito único y especial. Ese propósito somos tú y yo. Ese propósito es toda la humanidad. Todos podemos ser salvos, todos podemos tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hermanos, muchas gracias. Con esto terminamos este tema. Que Dios les bendiga y que nos vemos el domingo. Gracias, hermanos.